Algunos países de América Latina sufrieron intensos conflictos internos por las acciones de grupos guerrilleros como las FARC, en Colombia, Sendero Luminoso, en Perú, y el FMLN, en El Salvador. Tenían el mismo propósito pero trayectorias diferentes. Buscaban llegar al poder por vía armada imponiendo su voluntad. Aquellos puestos importantes en el liderazgo de una nación en algunas ocasiones no han sido ocupados de forma adecuada por sus dirigentes, por lo que el pueblo se manifiesta y alza su voz ante hechos que no sean de su agrado, ya que el pueblo es líder y el político su dirigente. En muchos casos las inconformidades terminan en diferencias entre el gobierno y el pueblo, generando así marchas o movimientos que terminan en guerra, como lo podemos evidenciar. En algunas ocasiones esto termina con un grupo de personas con inconformidad social y política que llevan sus diferencias a los extremos, dándose así la creación de guerrillas, quienes retan de manera ilegal la autoridad del gobierno. Apareció en México el 28 de junio de 1996-1995. El Estado detecta que hay un grupo guerrillero que se movía entre la selva y hacia reuniones, pero no atacaba. De forma preventiva, el Estado aumenta la vigilancia en Aguas Blancas, mientras un grupo de campesinos se encuentra en el camino con ellos, ya que estaban bajando la sierra. Se movilizan antes de que inicie el conflicto entre el EPR y el Estado. Los militares los hacen bajar y empiezan a dispararles. Cabe recalcar que no estaban armados. Hubo 17 muertos y 37 heridos. La gente estaba furiosa. ASI que el grupo militar EPR les aseguró que harían justicia por ellos. Al día siguiente el grupo guerrillero hizo su presentación pues era su primer aniversario. Habían calculado confrontar a los cientos de policías que iban a llegar al lugar, mientras ellos eran un poco más de 100 guerrilleros armados, pues les permitía confrontar con la misma facilidad con la que se escabulían en el cerro. Era sencillo pues conocían muy bien ese territorio. También tenían el apoyo de las personas de este sector. Iban a haber alrededor de 1000 civiles. Algo inesperado sucedió. El huracán Dolly de categoría 1 actuó a favor del grupo subversivo, evitando la muerte de quienes estuvieron allí para combatir. Militares pagaron 20 años de cárcel por la masacre. La guerrilla ha realizado ataques contra bases militares y oleoductos. Jacobo Silva, alias Comandante Antonio, que se autodenomina Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente, ERPI, se separó del grupo. El grupo detuvo sus actividades durante varios años, pero en julio y septiembre de 2007, el EPR lanzó una serie de ataques contra los gasoductos y oleoductos del centro de México y el estado de Veracruz. El EPR reclamó la responsabilidad de los ataques diciendo que eran una forma de protesta por la desaparición de 2 de sus miembros en Oaxaca en mayo de ese año. Los ataques fueron altamente perjudiciales para el grupo, llamando la atención de las autoridades y los medios de comunicación internacionales. Los atentados dejaron sin combustible al occidente de México y provocaron pérdidas por más de 136 millones de dólares estadounidenses. En noviembre de 2012 amenazaron con reanudar los ataques hasta que los hombres fueran encontrados. El EPR es dirigido por 5 comandantes. Las principales áreas de operación del grupo son los estados mexicanos de Guerrero, Oaxaca y Chiapas. También se ha informado sobre su presencia en Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Puebla, Querétaro, Tlaxcala, Veracruz y el Distrito Federal. En la ley de Herodes evidenciamos el cambio de una persona hacia la corrupción. Pudimos ver un hombre que se convirtió en alcalde de un pueblo que estaba en la miseria, pues no tenía servicios como la luz, el agua, no tenía electricidad, estaba en la intemperie y no poseía absolutamente nada. Este alcalde al principio iba con las esperanzas de arreglarlo todo, mejorarlo, pero la gente no colaboraba. Así que fue a donde el general, quien le dijo que utilizara la constitución a su favor para poder cobrar impuestos. Aparte de eso, le dio un arma y le dijo lo siguiente, abro comillas, la ley de Herodes, o te chingas o te jodes, cierro comillas. Entonces ahí cuando este hombre empieza a cobrar impuestos por absolutamente todos los negocios y por todas las acciones que realizaban las personas. Había una señora que prostituía jovencitas. Cuando ésta no tenía cómo pagarle, le ofrecía servicios sexuales gratuitos de estas muchachas. Este hombre estaba tan conmocionado por todo el poder que estaba teniendo, por todo el dinero que estaba consiguiendo, y se le sube a la cabeza, se volvió una persona corrupta. Con aquella plata que se robó, puso un solo poste en todo el municipio. La gente se estaba dando cuenta de esta situación y se estaba llenando de valor para hacer lo que fuera necesario por su pueblo. Básicamente querían lincharlo por la corrupción.
Entonces, este hombre prácticamente es salvado por la campana porque llega el ministro y le empieza a pedir plata, plata que él tenía guardada. Fue a sacar y se dio cuenta que su esposa se había escapado con el gringo que en algún momento le había arreglado el carro y que por no tener dinero lo invitó a quedarse, sin saber que este iba a entablar una relación con su mujer. Al no tener plata, él mata al ministro, sale corriendo y la gente venía detrás de él a lincharlo. Él se sube en el único posta que puso y al momento llegan los carros por el ministro. Él aprovecha, se va y finalmente vemos cómo en este proceso de corrupción él llega a ser el presidente de México. Atentó contra la vida de ese hombre ejemplar que es el recién electo gobernador Terrazas. Compañeros, no me avergüenza confesarlo. He llegado a este Congreso con las manos manchadas de sangre. La película Hater comienza con un joven llamado Tomek Gimsa, el cual es expulsado de la Facultad de Derecho por plagiar un trabajo. A partir de aquí engañará a los Krauska, quienes pagan sus estudios, y se obsesionará con su hija Gaby. Empieza a investigar y vigilar a esta familia con el objetivo de poder también acercarse a ella. Al ser expulsado de dicha facultad, busca un nuevo lugar donde quedarse. Luego se le da la oportunidad de trabajar en Best Boss, una empresa de relaciones públicas que tiene como objetivo desprestigiar a través de las redes sociales. Para conseguirlo, fabrican diariamente una gran cantidad de perfiles falsos que sirven para difundir este tipo de información. Su primer objetivo es arruinar a una chica. Cuando completa esto lo ascienden a temas que tienen que ver con la política. Aquí se encuentra con el político Powell Rudnicki. Para poder involucrarse más decide empezar a trabajar con él, para poder sacarle más información, llevándolo a bares, compartiendo fotos y demás. Con esto comienza a promover los comportamientos violentos y desacuerdos en Polonia, metiéndose en toda una red de mentiras y manipulación. Por un lado, apoyaba y ayudaba a este congresista, y por otro lo estaba acabando poco a poco con la ayuda de un influencer para que también se encargara de arruinarle la vida, llegando al punto de que Tomek le pide a su compañero por medio de un videojuego, el cual era su modo de comunicarse, que acabara con esto, y es así como en un acto benéfico este personaje comienza a matar a toda persona que encuentra, entre ellas Powell Rudnicki. Esto acaba cuando Tomek lo golpea y luego llama a la policía para llevárselo.